Píllese la historia de como si fuera cierto. La película comienza mostrándonos cómo Elizabeth está en un jardín de flores, pero una mano llega y la despierta, pues esto en verdad era un sueño. Elizabeth trabaja en un hospital de día a noche, pues ella quería quedarse fija en su puesto. Mientras regresa a sus actividades, Will le dice que tuvo que tomar su puesto mientras ella dormía. Elizabeth va hacia la habitación de un anciano, donde el anciano le propone matrimonio y Elizabeth lo acepta. Elizabeth va y va atendiendo a cada vez a más pacientes que iban a urgencias, hasta tiene que inyectar a uno con sedantes pues se puso agresivo y otra vez el anciano del inicio le vuelve a pedir matrimonio. Elizabeth entra al baño donde se pone a hablar con sus compañeras, en donde le dicen que se debería ir de un poco el trabajo pues está muy estresada y que debería tener un poco más de vida social. Ahí Elizabeth recibe una llamada de su hermana donde le dice que vayan a ir a una reunión donde le va a presentar un tipo que es amigo de uno de sus amigos. Después de esto, Elizabeth va y se cruza con el director Wash, que es el director del hospital, que le dice que le va a dar el puesto pues se ha esforzado mucho ahí y que es mejor que tomar un descanso pues ya se había esforzado mucho ese día. Ella está muy feliz y llama para avisarle que consiguió el puesto. Enano, gonorrea y hueputa, las mejores caretas. Pero al llamar se distrae y choca. Después del choque nos muestran al Dr. Bruce Banner. O bueno, en este caso David, que está buscando apartamento pues es nuevo en esta ciudad. Va pasando por apartamento, pero ninguno le convence hasta que del cielo le cae un folleto que le informa sobre un apartamento. Él va a ver el apartamento y siente una sensación muy bella en este. Y al ver la terraza ve que tiene un buen espacio. A él le explican que uno puede comprar este departamento, pues este pertenecía a otra persona que ya no vive más ahí y hasta que la otra persona cancele el contrato no se lo pueden vender a él. David todas las noches se ponía a tomar cerveza mientras veía el video de su matrimonio, pues su esposa había muerto y ahora estaba muy deprimido por esto. Un día que le estaba haciendo la misma cosa, de repente aparece Elizabeth, de manera de un fantasma que piensa que David en verdad se le había metido a la casa, que era una especie de vagabundo, pero David le dice que no, que la intruso era ella y que el dueño era él. Ahora diariamente siempre se le aparecía a Elizabeth para intentar que se vaya de su casa. De ahí David va con su amigo que es psicólogo y le dice que tal vez esto sea por su soledad y que debería ir a conocer más gente. Y que el día que él no fue a una fiesta le iba a presentar a una amiga, pero pues que lastimosamente él no fue. Un día de esos que se le estaba apareciendo Elizabeth a David, Elizabeth intenta agarrar el teléfono para llamar a la policía, pero se da cuenta que su mano solo desaparecía. David va hacia una librería de espiritismo donde le pide unos libros al dueño para poder contactar a un fantasma. David va y lo intenta, pero ningún fantasma aparece, entonces lo que hace es poner un vaso sin cubrevasos en la mesa y Elizabeth sale, pues a Elizabeth no le gusta que pongan vasos en su mesa sin reposavasos. David, harto de que Elizabeth se le aparecía diariamente, él llama a un cura para hacer un exorcismo, llama a los cazafantasmas y hasta unas señoras asiáticas, pero nada resultaba. Hasta que llama al dueño de la librería, en el cual sí le dice que sí había un espíritu en esta casa, pero que realmente no sabe si está muerta o viva, pues su espíritu es demasiado fuerte. También le dice que él está muy deprimido por una chica. Elizabeth se pone a reírse, pues piensa que le habían roto el corazón, pero el dueño de la librería dice que no es porque lo hayan dejado, sino que porque había muerto. Y Elizabeth va y le pide perdón a David. David después de esto quiere ir a un bar a ahogar sus penas en alcohol, pero a Elizabeth no le gusta esto, entonces va y controla su cuerpo para sacarlo del bar. Los dos van a un parque donde empiezan a hablar y Elizabeth le dice que quiere estar con David, pues si no está con él no se siente viva y que la tiene que ayudar a descubrir quién es. David va y le pregunta a cada persona del edificio que si saben quién era la persona que vivía ahí, pero Elizabeth, al trabajar casi todo el día, nadie conocía a quién era ella ahí. Al revisar entre las cosas de la casa es una dirección de una lavandería y un restaurante, en donde van a la lavandería y van y se dan cuenta que solo había dejado unos pantalones ahí. Bueno, después fueron a una dirección que también había anotada y ellos van a una dirección que Elizabeth tenía anotado, pero no estaban seguros si el número que estaba en esta dirección era el correcto, entonces van a una casa donde le preguntan a un hombre si conocía a Elizabeth. El hombre piensa que es un detective y entonces le da un par de dólares para que se retire de su hogar, pero en verdad en la casa del frente vivía Fran, que era la amiga de Elizabeth en vida. Van al restaurante donde justo un hombre está teniendo un problema de respiración y Elizabeth recuerda que era médica y va y lo ayuda por medio de David. Ellos deciden ir al hospital para ver si alguien conocía a Elizabeth y le preguntan a la recepcionista y les dice que sí, pero que de dónde lo conocía, y David le dice que era su novio pero que no sabía nada de ella hace varios días. Ahí le explican que ella estaba en coma, donde lo guían a una habitación donde ven el cuerpo de Elizabeth en coma. Elizabeth intenta entrar pero no lo logra.
y David le toca la mano a Elizabeth y Elizabeth siente que lo tocaron. Va Fran y le dice a David que la hora de visita ya había terminado y dejó a Elizabeth ahí en el cuarto donde estaba su cuerpo. Después llega la hermana de Elizabeth, que se va a la habitación donde estaba ella, y sus sobrinas le empiezan a jalar las manos, pero no siente la misma sensación que había sentido con David. Ahí llega Brett, con el que se estaba peleando el puesto de trabajo, que le dice a la hermana de Elizabeth que la tienen que desconectar, pues Elizabeth estaba en contra de mantener a alguien vivo artificialmente. Pero pues Elizabeth, ahora que ya los puede ver desde el más allá, claramente se arrepiente de esta idea. Abby, que es la hermana de Elizabeth, le dice que lo pensaría. David está en su departamento otra vez triste y escucha que toca en la puerta, en donde al abrirla es una de sus vecinas que quiere seducir a David. La vecina lo intenta seducir y lo intenta llevar a su cuarto, pero justo en esto llega Elizabeth, que le dice que la van a desconectar y que debe entrenar esto. Elizabeth se da cuenta que esta vecina está ahí y se pone brava. David le dice que sientes cosas por ella y que no la quiere dejar perder, entonces que sí la va a ayudar. David le cuenta a Elizabeth que cuando su esposa se fue nunca le pudo decir nada, y David después de esto le muestra a Elizabeth un jardín que él había construido, pues él era paisajista. Elizabeth le dice que este jardín en el que están era con el mismo que soñaba antes de esto, y David y Elizabeth se prometen que después de que Elizabeth despierte del coma se van a encontrar. David recibe una llamada sobre que el departamento va a poder ser completamente de él, pues el dueño anterior va a morir. David va a la casa de la hermana de Elizabeth a intentar convencerla, y Elizabeth se da cuenta que su sobrina la podía ver. La hermana de Elizabeth le dice que ya había firmado los papeles, entonces David, al ver ninguna otra opción, le dice que Elizabeth está a su lado y que ahora es un fantasma. Pero claramente la hermana de Elizabeth no le cree y los echa de su casa con un cuchillo. Después de esto, la hija de ella le pregunta que por qué la tía Elizabeth se había ido tan rápido, y se da cuenta que lo que había dicho David era de verdad. Después de esto, ellos van a la librería del espiritista, donde le preguntan que qué podían hacer ahora, y allá les dice que ahora deberían descubrir por qué la única persona que puede ver a Elizabeth es David. Ellos van a su casa y empiezan a recapitular del por qué esto pasa, y se dan cuenta que esa misma noche donde Elizabeth iba a salir con un amigo de la hermana de ella, ese amigo era David, y que por eso ellos dos deberían ser unidos. De ahí Elizabeth le dice a David que sus últimos momentos de vida, aunque sea un fantasma, quiere que sea junto a él. Ahí los dos se acuestan en la cama y duermen. David se despierta y le dice a Elizabeth que antes de conocerla a ella se sentía muerto y que ahora no la quiere dejar perder. David convence a su amigo de que vayan al hospital. A base de mentiras lo logra llevar, pero el amigo de él se da cuenta que esto no tenía sentido y David le tiene que contar la verdad. El amigo de David, claramente esto le parece falso, pero al ver que su amigo estaba tan decidido de esto, lo ayuda. Ellos dos se visten de médicos y se empiezan a llevar el cuerpo de ella para que no la desconecten. En donde ahí les dice que él le iba a presentar a ella justo ya antes de que se accidentara en el auto. La empiezan a llevar, pero la seguridad se da cuenta de esto y los empiezan a perseguir, pero en este forcejeo le desconectan la máscara de oxígeno a Elizabeth y Elizabeth empieza a morir. David, al no querer que muera, va y le da respiración, pero Elizabeth desaparece. Todos los guardias la atrapan, pero Elizabeth justo después de esto vuelve a vivir gracias a la magia del amor. Elizabeth despierta, pero no sabe quién es David, y David, muy triste, se retira del lugar. Elizabeth va a su hogar, donde sube a la terraza y se da cuenta que ahora en ella hay un jardín. Ahí David le dice que se va a hacer un regalo para ella antes de irse. Elizabeth, al pedirle las llaves, rozan sus manos y sienten una conexión, donde Elizabeth vuelve a recordar todo lo que había vivido cuando ella era un fantasma y los dos se besan.